Hola a todos y bienvenidos al conversatorio sobre las labores textiles en el Museo de Trajes. Mi nombre es Viviana Rodríguez, soy artista plástica y candidata a magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. El conversatorio estará centrado en la sala de labores textiles del museo. Para empezar, un breve contexto sobre la sala. La sala fue creada gracias a la exposición que se realizó en 1994 que tuvo como nombre Manos que no descansan. Esta exposición fue realizada en conjunto entre el Museo de Trajes, la Universidad de los Andes, la Fundación para el Rescate y Fomento de las Artes Manuales en Antioquia, Arama, el Museo Colonial, el Museo Santa Clara y el Museo del 20 de Julio, actual Museo de la Independencia. Esta exposición se gestó y se pensó gracias al interés de la Universidad de los Andes y el Museo Colonial para realizar una exposición sobre el arte femenino antes del siglo XX en Colombia. Al revisar los posibles temas que podían abordarse dentro del marco de la exposición, se dieron cuenta que el tema de lo textil era algo que no se había abordado mucho y que además podía asociarse al tema de lo femenino, que era lo que querían tratar en el momento. Así, la Universidad de los Andes y el Museo Colonial deciden convocar a las demás instituciones anteriormente mencionadas para desarrollar la exposición. Como resultado de esta, al Museo de Trajes le quedan una serie de insumos, entre los que se incluyen varias piezas donadas por la Fundación Arama, que constituyen la colección base para la formación de la sala, que en su momento adquirió el nombre de Manos que no descansan, así como se llamaba la exposición, pero que recientemente cambió su nombre por Sala de Labores Textiles. En la sala encontramos las diversas labores para la creación de adornos para los trajes y elementos del hogar. Estas técnicas también pueden ser utilizadas para la elaboración de prendas de vestir, telas completas y objetos decorativos. La mayoría de estas labores vienen de Europa. No obstante, se han encontrado piezas textiles que emplean técnicas similares tanto en África como en América. Debido a la estrecha relación de lo textil con su contexto y territorio, es difícil establecer una cronología exacta de este tipo de labores. Además, se tiene la concepción que estas eran enseñadas y realizadas exclusivamente por mujeres. No obstante, algunas de estas labores, especialmente las que se usaban para la decoración de elementos religiosos, eran transmitidas y desarrolladas por monjes y hombres dedicados a los oficios. La gran mayoría de labores que se encuentran en la sala hacen uso de agujas para su elaboración. Sin embargo, algunas de ellas no requieren de aguja y son realizadas a través del entrelazamiento y anudado de hilos. Además, cabe resaltar que estas técnicas tradicionalmente son realizadas de forma manual. No obstante, algunas de ellas en la actualidad fueron industrializadas y se realizan de forma automática a través de máquinas. En la sala encontramos tres grandes categorías de labores. La primera son las labores de punto. Este tipo de labores recogen técnicas que emplean lazadas para formar puntos que unidos crean una tela formada por un único hilo que se enlaza consigo mismo. Dentro de esta categoría encontramos el crochet, las dos agujas y el punto de media. La segunda son las labores de aguja. En este tipo de labores encontramos técnicas en las que se utilizan agujas e hilos delgados para la elaboración de trabajos delicados y sutiles. Dentro de estas labores, en la sala encontramos el bordado en sus diversas formas, el encaje a la aguja y los soles de Maracaibo. La tercera categoría son las labores anudadas y entrelazadas. Este tipo de labores no requieren aguja.
Se realizan a través del entrelazamiento y anudado de hilos. Entre ellas encontramos el macramé, el encaje de bolillos, la frivolidad y la malla. Para este tipo de técnicas se emplean herramientas como la naveta, la lanzadera y los bolillos. Como último elemento dentro de la sala encontramos las diversas herramientas empleadas para la realización de las labores anteriormente mencionadas. Estas pueden ser de diversos materiales como el metal, la madera, el hueso y el plástico. Una vez abordada la sala, quisiera profundizar en la importancia de las labores textiles y su relevancia dentro del museo. Quisiera empezar hablando de los costureros, porque estos permitieron el acceso a diversos conocimientos. Por ejemplo, en la Edad Media, gran parte de la población, pero especialmente las mujeres, no podían tener acceso a educarse. Y fue a través del bordado de letras que aprendieron a leer y a escribir. Pero fue durante la colonia donde los costureros se constituyeron como tal. Un costurero es un grupo relativamente pequeño de personas que se reúnen a realizar algún tipo de labor textil como las que encontramos en la sala del museo. Los costureros tienen gran relevancia porque permitieron que diversas poblaciones, pero especialmente las mujeres y los esclavos, pudieran tener acceso a la esfera de lo público. Muchos de ellos estaban relegados a lo doméstico y a las labores del hogar, pero al poderse reunir con otro grupo de personas a discutir cualquier tipo de tema, eso permitió que empezaran a tener su propia voz. Además, la costura permitió la constitución de un nuevo lenguaje. Un ejemplo de esto son las colchas de retazos realizadas por los esclavos norteamericanos, donde no solamente cosían sus historias y mitos traídos de África, sino que además plasmaban las rutas de escape de las plantaciones donde los tenían esclavizados. Es decir, estas colchas se convirtieron en mapas, y la costura fue una nueva forma de lenguaje no verbal que permitió que pudieran tener formas alternativas de comunicación. Además, cabe resaltar que los costureros eran intergeneracionales, lo que permitía que tanto grandes como pequeños aprendieran los unos de los otros, y así recopilar las memorias de sus tradiciones y de todos los asuntos tratados dentro del costurero y pasarlos de generación en generación. Otro punto importante tiene que ver con la imprenta, puesto que esto permitió que se distribuyeran en los hogares revistas con patrones e instrucciones que indicaban cómo realizar este tipo de labores. Además, con la industrialización, los hilos se volvieron de un costo más asequible, puesto que antes se realizaban con hilos de seda, de oro, de metal, que eran inalcanzables para una persona que no tuviera una posibilidad de adquisición económica grande. Adicionalmente, las labores textiles han servido para el autosostenimiento a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante la Gran Hambruna Irlandesa a finales del siglo XIX, las mujeres, viendo que sus familias no tenían que comer, decidieron empezar a hacer encaje de imitación utilizando la técnica de crochet para vendérselo a los burgueses de la época. Asimismo, durante las dos guerras mundiales, las labores textiles ayudaron durante esas épocas de austeridad, puesto que permitían crear piezas o remendar algunas prendas, además que se tejían sacos, medias, entre otro tipo de prendas que se enviaban a los frentes de batalla. Por último, y volviendo al contexto del Museo de Trajes, hay que destacar la relevancia de la existencia de la Sala de Labores Textiles, puesto que estas están estrechamente relacionadas al traje y constituyen una parte importante de él. Además, el bagaje histórico que las labores textiles traen consigo permiten abordar el tema del traje desde nuevas perspectivas y profundizar en su conocimiento. Muchas gracias.